Mis padres le dejaron toda la herencia a mi hermano. Los adoptados no merecen nada de esta familia. Desde que tengo memoria, mi familia siempre tuvo una línea muy marcada entre los de sangre y los que no. Yo soy adoptada, y aunque mis padres siempre me dijeron que me querían como a una hija más, nunca fue suficiente para mis hermanos. Mi hermano mayor, en particular, siempre dejó claro que para él yo era una extraña, alguien que no merecía lo que a ellos les correspondía. Crecí en una casa donde el amor era selectivo. Mis padres, aunque cariñosos en la superficie, tenían un lenguaje silencioso que reforzaba la diferencia. En las reuniones familiares, en las conversaciones con vecinos o en las fotos, yo estaba, pero parecía invisible. Las miradas, los comentarios a medias, las comparaciones sutiles, todo me recordaba que no era realmente parte del clan. A lo largo de los años intenté ganarme un lugar, hacerme notar, mostrar que era capaz, responsable y digna de su amor. Pero siempre chocaba contra ese muro invisible. Cuando mis padres comenzaron a envejecer, empecé a imaginar que en algún momento, después de tanto esfuerzo, las cosas podrían cambiar. Que la herencia, más allá del dinero, sería una especie de reconocimiento, un símbolo de que era realmente parte de la familia. Pero nada estuvo más lejos de la realidad. Cuando falleció mi madre, y luego mi padre, la verdad salió a la luz con una fuerza brutal. El testamento no era lo que esperaba. La casa, los ahorros, los terrenos, todo quedó a nombre de mi hermano mayor. Y no fue solo que él recibiera la mayor parte, sino que se había incluido una cláusula muy clara: los adoptados no tienen derecho a heredar nada, pues no forman parte legítima de la familia. El golpe fue devastador. Sentí que todo el esfuerzo, todos los años de lucha por ser aceptada, no valieron para nada. No era solo una cuestión de dinero, era el desprecio, el rechazo legalizado. Me enfrenté a mi hermano, a quien siempre había tratado de considerar un familiar, pero ahora veía como un enemigo frío y calculador. Las discusiones familiares fueron intensas. Mis tíos y primos, algunos con miradas de pena, otros de indiferencia, no supieron qué decir. Nadie defendió mi lugar. Me sentí completamente sola, una extraña incluso en la tragedia. Decidí buscar ayuda legal, pero los abogados me dijeron que el testamento estaba en regla, que no había mucho que hacer. Fue un segundo golpe, la confirmación de que legalmente estaba fuera. Empecé a cuestionar todo, mi identidad, mi historia, mi lugar en el mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Recordé momentos de mi infancia, las veces que me sentí querida, las otras en que fui ignorada. Pensé en mis padres, en sus razones, en sus miedos. Me pregunté si me amaron alguna vez realmente o si la adopción fue solo un acto de caridad o conveniencia. Sin embargo, en medio de la tormenta, encontré fuerzas en personas que nunca esperé. Amigos, compañeros de trabajo, incluso algunos familiares lejanos que me mostraron apoyo sincero. Ellos me recordaron que la familia no siempre se define por la sangre o el dinero, sino por el amor, el respeto y la lealtad. Con el tiempo, aprendí a soltar el resentimiento. Decidí construir mi propia vida, lejos del rencor y la amargura. Empecé a invertir en mis proyectos, a crear un espacio donde pudiera ser yo misma, sin etiquetas ni exclusiones. La herencia que perdí no fue solo un dinero. Fue la oportunidad de cerrar un capítulo que nunca debió abrirse. Entendí que mi valor no depende de un papel o de un apellido, sino de lo que soy, de lo que doy y de cómo me trato a mí misma. Hoy vivo con la certeza de que aunque no tenga ese patrimonio familiar, tengo un legado más valioso, la libertad de ser quien quiero, sin cadenas ni juicios. Actualización 1. La noticia de que toda la herencia quedaba en manos de mi hermano me golpeó con una fuerza que no esperaba. No era solo el dinero ni las propiedades, era el mensaje que traía ese testamento. Para ellos, yo no era más que una intrusa, alguien sin derecho ni lugar en esa familia. Lo que más dolió fue que mis padres, a quienes había amado y respetado, parecían haber tomado partido sin yo siquiera saberlo. Recuerdo ese día con una claridad amarga. Estaba sentada en la sala del abogado, rodeada de papeles y explicaciones legales que intentaban suavizar lo que era imposible de aceptar. Mi hermano estaba al otro lado, con esa mirada que siempre me había parecido fría, ahora aún más distante. Su voz sonaba firme cuando el abogado leyó la cláusula que me excluía por ser adoptada. Fue como escuchar un portazo en mi cara. Me sentí perdida,
como si todo mi pasado y mis recuerdos se convirtieran en algo ajeno, como si mi historia hubiera sido solo un montaje. Pensé en mi niñez, en las veces que me esforcé por ser parte, por ganarme su cariño, en las veces que fingí no sentir el desprecio silencioso de mis hermanos. Y ahora todo eso parecía no importar. La familia comenzó a dividirse. Algunos me miraban con lástima, otros con desaprobación. En las reuniones que antes eran cálidas, ahora reinaba un frío que no podía calmar. Mi hermano parecía disfrutar de su victoria, como si cada vez que me ignoraba o desestimaba, me clavara otro clavo en el corazón. Me pregunté si alguna vez me había querido realmente o si solo había esperado que me fuera para siempre. Pasé noches en vela, dándole vueltas a todo, buscando explicaciones, culpables, alguna forma de cambiar lo que ya estaba escrito. Pero la realidad era dura. No podía cambiar la voluntad de mis padres ni el sistema legal que protegía ese testamento. Sentí que el mundo me daba la espalda justo cuando más necesitaba apoyo. Fue entonces cuando empecé a cuestionar mi identidad. ¿Quién era yo sin esa familia? ¿Era solo la adoptada que nadie quería reconocer? Recordé que mis padres me habían elegido, que me habían dado un hogar cuando no tenía nada, pero esa elección parecía haber sido solo superficial, un acto sin profundidad real. Sin embargo, también descubrí otra realidad, la de las personas que sí me veían. Amigos que me abrazaron, que me escucharon sin juzgar, que me ayudaron a recordar que valía más que cualquier herencia o apellido. Encontré en ellos un refugio inesperado, un recordatorio de que la familia no siempre se limita a la sangre. Decidí que no podía quedarme atrapada en el resentimiento, que aunque me habían negado un legado material, podía construir el mío propio. Empecé a enfocarme en mis proyectos, en mi trabajo, en mis sueños. Sabía que el camino sería difícil, que la herida estaba fresca, pero quería salir adelante con dignidad. A veces, cuando la tristeza me invade, escribo cartas que no envío, donde le hablo a mis padres y a mi hermano, donde pongo en palabras todo lo que siento. Es mi forma de liberar el dolor, de sanar poco a poco. Sé que no todos entenderán mi decisión, pero la necesito para no perderme. Ahora entiendo que esta historia no solo es sobre una herencia negada, sino sobre la lucha por encontrar un lugar, por ser reconocida, por amar y ser amada sin condiciones. Y aunque el camino es incierto, tengo la fuerza para seguir adelante. Actualización 2. Después de esa última conversación con mis padres, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. No era rabia, ni tristeza, era una mezcla agotadora de resignación y lucidez. Ya no iba a luchar por algo que jamás había sido mío. Me repetí esa frase durante días como un mantra, mientras hacía cajas en el pequeño departamento que había alquilado con ayuda de Isabel. No tenía muchas pertenencias, pero cada objeto que empacaba parecía pesar toneladas. No por su valor, sino por el significado que arrastraba. La casa donde crecí ya no era mi casa. La familia que me había criado ya no se sentía como familia. Pero en medio de ese vacío, algo hermoso comenzó a florecer. Yo. Sin la necesidad constante de aprobación, sin el miedo a no pertenecer, empecé a entender quién era más allá del apellido, más allá de la herencia, más allá de lo que siempre me dijeron que debía agradecer. Isabel me acompañó en todo el proceso. Se convirtió en algo más que mi amiga, fue mi refugio. Pasábamos tardes enteras armando muebles, decorando el nuevo espacio, haciendo listas de cosas por lograr. Me propuso algo que al principio me dio miedo: estudiar una maestría en arte y pedagogía. Era una inversión grande, pero también era un sueño que había dejado guardado por años. Acepté. Llené formularios, preparé mi portafolio, escribí cartas de motivación. Por primera vez, sentí que todo lo que había vivido, el rechazo, la lucha, la desilusión, podía convertirse en fuerza. En paralelo, mi hermano empezó a llamarme. Primero con pretextos tontos. ¿Tienes el número del plomero? ¿Recuerdas cómo se llamaba la profesora de piano? Después, más directo. Los papás están mal, se pelean por todo. Al principio, respondía con frases cortas, con frialdad. Pero con el tiempo, su voz empezó a sonar diferente. No era arrogancia. Era tristeza. Un día, me confesó entre susurros que la casa estaba destruida, que mis padres no se hablaban y que él sentía que nada tenía sentido.
No sé cómo sostener todo esto, me dijo una noche. Yo no quería esto. Pensé que si tenía lo que ellos querían darme, los tendría a ellos. Pero cada día están más lejos. No supe qué responder. Era tarde para remordimientos, pero no podía ignorar el dolor en su voz. Le dije que tal vez él también necesitaba empezar de nuevo. Que no todo podía curarse, pero que aún podía construir algo distinto. No esperaba que me entendiera, pero colgó dándome las gracias. Un mes después, mi solicitud para la maestría fue aceptada. Recibí la carta en mi nuevo buzón, un papel blanco con letras negras que decía: «Estimada Emilia, has sido seleccionada». Lloré. No por lo que había conseguido, sino por todo lo que había dejado atrás para llegar ahí. Era mi momento. No de venganza, no de revancha. De renacimiento. Volví a visitar la tumba de mis abuelos. No porque necesitara despedirme, sino porque quería contarles que estaba bien. Que todo lo que ellos me enseñaron, la honestidad, el trabajo, la ternura, seguía vivo en mí. Llevé flores, me senté en la tierra, y les hablé en voz baja. Fue una conversación breve, pero sanadora. Mi madre me escribió una carta. Me la entregó Isabel, porque yo había bloqueado sus mensajes. La leí con cautela. Decía que estaba confundida, que le dolía haberme herido, que había sido injusta, que no sabía cómo reparar lo que hizo, pero que quería que supiera que me amaba a su manera. Cerré la carta con las manos temblando. No había disculpa real, solo una exposición de su dolor. Y eso estaba bien. Ya no necesitaba nada de ella. Ni disculpas, ni explicaciones. Me bastaba con saber que mi historia no estaba escrita por nadie más que por mí. En la universidad conocí personas maravillosas. Profesores apasionados, estudiantes con historias similares a la mía. Una chica de Colombia me contó que también había sido adoptada, y que su familia biológica la había rechazado cuando intentó buscarlos. Nos entendimos con la mirada. No hacía falta explicar mucho. Éramos sobrevivientes de un tipo de duelo que no siempre se nombra. Pinté. Pinté como nunca antes. Mis obras comenzaron a tener más color, más textura. Era como si todo lo que había callado durante años por fin pudiera salir en forma de arte. Una de mis pinturas fue seleccionada para una exposición universitaria. El día de la inauguración, llegó mi hermano. Entró con timidez, con una flor en la mano. No dijo mucho, solo: «Estoy orgulloso de ti». Le sonreí. No sabíamos qué iba a pasar entre nosotros, pero ese gesto fue un puente. Y eso era suficiente por ahora. Recibí una beca para viajar a Europa a tomar un curso corto en Florencia. Fue la primera vez que salí del país. Caminé por calles antiguas, visité museos, lloré frente a cuadros que me hablaban más que cualquier conversación. Me prometí no volver a mendigar afecto. No sacrificarme por pertenecer a una familia que me negó. La única familia que quería formar era aquella construida desde el amor real, la aceptación y el respeto. Isabel y yo compartimos un departamento más grande. Nos cuidamos, nos reímos, lloramos, cocinamos juntas. Una noche, me dijo: «Gracias por dejarme ser parte de tu camino». Y yo le respondí: «Gracias por recordarme que soy más que lo que otros me niegan». Hoy doy clases a niños en una escuela de arte. Algunos vienen de situaciones difíciles. Me miran con esos ojos enormes que lo preguntan todo sin decir una palabra. Les enseño a expresarse, a no callarse, a crear. Me veo en ellos. Y sé que todo ha valido la pena. Mi historia no tiene final feliz de cuento, pero tiene verdad. Y eso es más que suficiente. Porque ahora sé que no hay apellido que valga más que la dignidad. Y no hay herencia más valiosa que ser fiel a uno mismo. Y aunque el pasado duela, el futuro ya es mío. Actualización 3. Cuando regresé a casa después de firmar todos los papeles del juicio, sentí que algo dentro de mí se había quebrado, pero no en el mal sentido. Era como romper una cadena vieja, oxidada, que había estado en mi tobillo desde que tenía memoria. No me sentía feliz, pero sí libre. Mi madre adoptiva me había mirado con el mismo desdén con el que siempre me trató. Mi hermano no pronunció una palabra. El abogado dijo que no podían hacer nada más. La justicia había hablado.
Y por fin, alguien me había escuchado. Durante años pensé que luchar por un lugar en esa familia era lo que tenía que hacer. Pero la verdad es que lo único que necesitaba era aceptar que no necesitaba su validación para existir, ni su amor para ser digna. Las palabras que me dijo el juez quedaron retumbando en mi cabeza durante semanas. Usted no es menos por haber sido adoptada. La ley la reconoce como hija, con los mismos derechos. Nunca nadie me había dicho algo así con tanta firmeza. Ni mis padres, ni mis maestros, ni siquiera yo. Después del juicio, me mudé a un pequeño departamento que alquilé con lo que logré recuperar de la herencia. Era un lugar modesto, pero tenía una ventana enorme por donde entraba la luz del sol por las mañanas. Ahí comencé a reconstruirme. Compré una cafetera, colgué algunas fotos que me recordaban que sí había tenido momentos felices, aunque fueran pocos. Y empecé a escribir. Escribía todo lo que nunca dije. Las veces que escuché a mi madre decir que yo era una carga. Las veces que mi hermano me empujó, me insultó, me robó cosas. Escribí sobre los cumpleaños en los que no hubo pastel para mí, las navidades donde no recibí ni un solo regalo mientras él tenía una montaña de cajas. Y también escribí sobre las pequeñas luces, la vecina que me dejaba pasar a su casa para darme galletas, el profesor de literatura que me dijo que tenía talento, la amiga del colegio que me abrazó cuando lloraba en el baño. Un día, decidí publicar esas memorias en un blog anónimo. Pensé que nadie lo leería. Pero en una semana, miles de personas habían comentado. Muchos eran adoptados también. Me contaban sus historias, sus dolores, sus batallas por ser vistos, por ser amados. Otros eran padres adoptivos que pedían consejos, que decían que mis palabras los habían hecho reflexionar. Nunca imaginé que mi dolor pudiera conectar con tantas personas. Recibí un correo de una editorial. Querían convertir mis textos en un libro. Dudé mucho antes de aceptar. Parte de mí aún tenía miedo. Miedo de las represalias, de las miradas, del que dirán. Pero otra parte, más fuerte, me gritaba que era hora de hablar. De contar la verdad. Así fue como, Hija en silencio, vio la luz. El día que tuve el primer ejemplar en mis manos, lloré por todo lo que había callado. Por la niña que fui. Por la mujer que soy. La repercusión fue inesperada. Me invitaron a entrevistas, a paneles, incluso a dar charlas en colegios y universidades. Pero lo más significativo fue un mensaje que recibí una noche de otoño. Era de una mujer que decía haber sido madre adoptiva durante 20 años. Me agradeció por enseñarle lo que nunca se había detenido a pensar. Me dijo que después de leerme, decidió buscar a la hija que había abandonado años atrás. Que quería pedirle perdón. En medio de todo eso, volví a conectar con una prima de mi madre biológica. Ella me encontró gracias al libro. Me contó que mi madre me había querido mucho, pero que circunstancias muy duras la habían obligado a darme en adopción. Me envió cartas, fotos, e incluso un video donde mi madre decía que esperaba que yo pudiera perdonarla algún día. Lloré viendo ese video más de una vez. Era como tocar un pedacito del pasado que siempre había estado en sombras. Viajé a conocer a esa parte de mi familia biológica. Me recibieron con lágrimas, con historias, con abrazos que no pedían explicaciones. Por primera vez, me sentí parte de algo. No porque lo mereciera, sino porque me aceptaban sin condiciones. Me mostraron el lugar donde nací, la casa donde mi madre creció. Puse flores en su tumba. Le hablé. Le conté todo. Sentí que, finalmente, cerraba un círculo. Con el tiempo, me hice voluntaria en una organización que trabaja con niños en casas de acogida. Les enseño escritura creativa. Los escucho. Me escuchan. Uno de ellos me preguntó si ser adoptado era como ser invisible. Le respondí que solo si uno permitía que otros le apagaran la luz. Y que todos merecemos brillar, incluso si nadie nos lo dijo nunca. Hoy tengo 33 años. Vivo en una casa sencilla con mi gata Lía y muchas plantas. Tengo nuevos amigos, algunos de los de antes, otros que llegaron por mi libro. A veces, mi hermano biológico intenta contactarme. Me escribe mensajes que borran lo que alguna vez dijo. Que dice que no fue justo. Que era joven. Que no entendía. No sé si algún día podré contestarle.
No por rencor, sino porque no quiero volver a apagarme para complacer a nadie. Mi madre adoptiva murió hace unos meses. No fui al funeral. No por odio, sino porque no quería fingir. Ya había dicho mi adiós tiempo atrás. Cerré esa puerta con respeto, pero con firmeza. No todas las relaciones deben salvarse. Algunas solo deben dejarse ir. Sigo escribiendo. Sigo caminando. Sigo sanando. Y aunque el dolor aún vive en algunos rincones, ya no me controla. Ya no me define. Ahora soy yo quien decide qué lugar ocupa en mi vida. Soy hija, sí. Pero también soy mujer, escritora, amiga, guía. Soy muchas cosas que jamás me dejaron ser. Y por fin, soy libre para ser todas ellas.